Hola, 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 exploradores del misterio y amantes de lo insólito. ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal, porque hoy nos vamos a sumergir en una historia, bueno, más que una historia, una especie de leyenda urbana que combina elementos de intriga, conspiración y un toque, digamos, bastante explosivo. Si sois de los que os encantan los enigmas, los secretos a voces y las situaciones que parecen sacadas de una película de acción, entonces habéis llegado al lugar indicado. Hoy vamos a hablar de, bueno, mejor dicho, vamos a desentrañar el misterio del supuesto cigarro explosivo de Grecia y su conexión con un globo que supuestamente iba a ser destruido. Sí, lo sé, suena a locura total, pero créanme, la historia tiene muchos ángulos que vale la pena explorar. Pero antes de que nos adentremos en las profundidades de esta telaraña de rumores y teorías, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, que mezcla investigación con un poquito de locura sana, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras próximas aventuras en el mundo de lo inexplicable. Además, vuestros comentarios son nuestro combustible. Queremos saber qué pensáis, si habéis escuchado hablar de esto antes, o si tenéis alguna teoría propia. Así que, sin más preámbulos, arranquemos con este viaje alucinante. Ahora sí, preparados, listos, al lío. Este tema, el del famoso cigarro explosivo en Grecia, surgió hace unos cuantos años, y como muchas de estas historias virales, se propagó por Internet a la velocidad de la luz. La base de todo esto es un supuesto evento que nunca ha sido confirmado oficialmente, donde un individuo, supuestamente un espía o un agente encubierto, tenía en su poder un cigarro modificado, que en lugar de tabaco contenía explosivos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿para qué iba a usar este cigarro bomba? Aquí es donde la historia empieza a tomar tintes de película de Hollywood. Según los rumores más extendidos, el objetivo de este individuo era destruir un globo. Sí, así como lo oyen. No un globo cualquiera, claro, sino un globo que se decía, contenía información secreta, algún tipo de prototipo tecnológico revolucionario, o hasta archivos clasificados que comprometían a ciertas personas poderosas. La conexión entre el cigarro explosivo y el globo es lo que le da todo el sabor a la historia, convirtiéndola en una especie de thriller de espionaje. Claro, aquí es donde empieza el escepticismo. Porque, seamos sinceros, un cigarro explosivo para destruir un globo suena a una solución un tanto exagerada, ¿no creen? Uno pensaría que si tienes acceso a explosivos, podrías optar por una bomba más convencional, o incluso un rifle de francotirador. Pero aquí es donde la imaginación empieza a volar. Quizás, pensaban algunos, el cigarro era la forma más discreta de llevar los explosivos, algo que no levantara sospechas. Quizás el globo era de un material muy específico, y la detonación debía ser muy precisa para que el objetivo se cumpliera a la perfección. O quizás, todo esto no es más que una gigantesca invención, una leyenda urbana que se alimentó de la necesidad de misterio y conspiración que todos tenemos dentro. Pero la historia no se detiene ahí, por supuesto. Los detalles, como siempre en estas narrativas, varían dependiendo de quién cuente la historia. Algunos dicen que el cigarro estaba programado para explotar a cierta altura, al entrar en contacto con el material específico del globo. Otros aseguran que el detonador era manual, que el agente debía fumar el cigarro hasta cierto punto y luego activarlo con un movimiento específico. También hay teorías que involucran a varias agencias de inteligencia de diferentes países, con juegos de espionaje y contraespionaje que harían palidecer a cualquier guionista de cine. Y por supuesto, no podían faltar las versiones que añadían elementos sobrenaturales, como energías misteriosas o tecnología extraterrestre involucrada. Es como un buffet de teorías conspirativas, ¿verdad? Cada uno elige la que más le gusta y la añade a la historia. Una de las versiones más interesantes, aunque no necesariamente la más creíble, es la que habla de que el globo no era un simple globo aerostático, sino una especie de prototipo militar camuflado. Un objeto volador no identificado, un dron gigante o algo por el estilo. Y este objeto, según esta versión, era el que contenía toda esa información ultrasecreta, y que de caer en las manos equivocadas, podía cambiar el equilibrio de poder mundial. Por lo tanto, la destrucción del globo se convirtió en una misión prioritaria, y el cigarro explosivo, en la herramienta perfecta para llevarla a cabo. Es una narrativa muy cinematográfica, ¿no les parece? Imaginen la escena, en un cielo azul de Grecia, un cigarro encendido, y un globo flotando con el destino de la información que lleva dentro en un hilo.
Pero claro, una cosa es la ficción y otra la realidad. La falta de pruebas concretas es lo que ha mantenido este rumor en la categoría de leyenda urbana. No hay fotos, ni vídeos, ni documentos oficiales que confirmen la existencia de este cigarro explosivo, ni del globo ultrasecreto. Todo lo que tenemos son testimonios, rumores de segunda mano, y un montón de especulaciones. Y es aquí donde entra en juego el poder de Internet. La capacidad de la red para amplificar y distorsionar la información es algo que ya todos conocemos. Una historia que empieza como un susurro puede convertirse en un grito ensordecedor en cuestión de horas. Y la del cigarro explosivo de Grecia es un buen ejemplo de ello. Es una historia que ha sido contada, recontada y modificada cientos de veces, adaptándose a las diferentes culturas y a los diferentes grupos de personas que la han adoptado como suya. Además, hay que tener en cuenta el componente cultural de todo esto. El hecho de que la historia se desarrolle en Grecia le da un toque exótico y misterioso. Grecia es un país con una rica historia, con un pasado lleno de mitos y leyendas, y esto puede haber contribuido a que esta historia, aunque carezca de fundamento real, haya calado tan hondo en la imaginación colectiva. Es como si el misterio de la antigua Grecia se hubiese combinado con la paranoia moderna de las conspiraciones y el espionaje. Un cóctel explosivo, literalmente hablando. Y si a eso le sumamos la fascinación que todos tenemos por los artefactos extraños y la tecnología secreta, pues ya tenemos la receta perfecta para una historia viral de Internet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Podríamos estar ante una historia real, aunque sea ligeramente modificada por el boca a boca? La respuesta es, como suele ocurrir en estos casos, que no lo sabemos a ciencia cierta. Los hechos que rodean este tema son muy pocos, y lo que sí abundan son las interpretaciones y las especulaciones. Podría ser, por ejemplo, que la historia se basara en un hecho real, pero que la narrativa haya sido exagerada hasta el punto de convertirla en algo irreconocible. Quizás hubo un incidente en Grecia, donde alguien intentó destruir un objeto volador con algún tipo de explosivo, pero el contexto real, la motivación y la forma de llevarlo a cabo, se perdieron con el tiempo. Y todo lo que nos queda es esta versión alterada, adornada con detalles que la hacen más interesante y misteriosa. También es importante tener en cuenta el factor humano. A veces la gente inventa historias para entretener, para llamar la atención, o simplemente por el gusto de sembrar el caos. Y estas historias, al ser compartidas por mucha gente, pueden llegar a ser aceptadas como verdaderas, aunque no tengan ninguna base real. El caso del cigarro explosivo de Grecia podría ser un ejemplo de esto. Una invención que se hizo viral, que capturó la atención de millones de personas, y que ahora forma parte del folclore de Internet. Es como una especie de juego de teléfonos roto a gran escala, donde la información se va distorsionando y modificando hasta que al final, la historia original ya no tiene nada que ver con la versión que se propaga por las redes sociales. Y es que en el fondo, todos somos un poco conspiranoicos, ¿verdad? Todos tenemos una cierta tendencia a creer en lo misterioso, en lo inexplicable, en aquello que se esconde tras las apariencias. Y la historia del cigarro explosivo y el globo secreto apela directamente a ese instinto nuestro. Nos hace sentir que estamos descubriendo algo que los demás no saben, que estamos formando parte de un complot que se desarrolla en las sombras. Y esto, en cierto modo, nos da una sensación de poder, aunque sea una ilusión. Y quizás, esta es la clave para entender el éxito de este tipo de historias. No importa si son verdad o no, lo que importa es la sensación que nos producen, la emoción de descubrir un misterio, de resolver un enigma, aunque sea uno inventado. Pero volvamos a la realidad. Si bien no hay pruebas de que el cigarro explosivo de Grecia y el globo secreto hayan existido realmente, lo que sí es cierto es que esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la información, sobre la capacidad de los rumores para convertirse en hechos, y sobre la importancia del pensamiento crítico. En un mundo donde la información se comparte a la velocidad de la luz, es fundamental que seamos capaces de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es un hecho y lo que es una simple especulación. Porque de lo contrario nos arriesgamos a caer en un mar de desinformación, donde las historias inventadas pueden tener más peso que la realidad. Y este es, quizás, el verdadero valor de la historia del cigarro explosivo de Grecia. No es tanto el hecho de si existió o no, sino la reflexión que nos propone sobre el poder de la narrativa, sobre la necesidad de cuestionar la información que recibimos, y sobre la importancia de mantener la curiosidad, pero con una buena dosis de escepticismo. Porque el mundo es un lugar lleno
De misterios pero también de engaños, y es nuestra responsabilidad, como exploradores de lo desconocido, intentar separar la paja del trigo, lo real de lo imaginario. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia del cigarro explosivo y el globo es probablemente una leyenda urbana, un producto de la imaginación colectiva que se ha expandido por Internet. No hay pruebas que respalden su veracidad, y los detalles, en su mayoría, parecen sacados de una película de espías. Sin embargo, esta historia ha logrado captar la atención de mucha gente, y esto nos demuestra el poder de la narrativa, la fascinación que todos tenemos por lo misterioso, y la importancia de mantener el pensamiento crítico. Y aunque es muy probable que este cigarro y este globo solo existan en el mundo de la ficción, nos han dejado una buena dosis de misterio para reflexionar y también mucho entretenimiento, que no está de más. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo del cigarro explosivo y el globo secreto. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo he disfrutado compartiéndola con ustedes. Hemos explorado la historia, hemos analizado los rumores, y hemos llegado a una conclusión, o al menos, a una reflexión que nos invita a cuestionar la información que recibimos. Ha sido un viaje fascinante y les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final. Recuerden que, como siempre, vuestra participación es muy importante para nosotros, así que les animo a que dejen sus comentarios y nos cuenten qué les ha parecido esta historia, si tienen alguna teoría propia, o si han escuchado hablar de esto antes. Queremos conocer sus opiniones y seguir explorando juntos este mundo de misterios y enigmas. Por lo tanto, no lo olviden, su feedback es fundamental para seguir creando contenido interesante y que os deje pensando. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, o si simplemente os ha entretenido, les pido que por favor, le den al botón de me gusta. Así nos ayudarán a llegar a más personas y a seguir creciendo. También les animo a que compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todo aquel que pueda disfrutar de estas historias de misterio y conspiración. Cuanta más gente se una a esta comunidad, más divertido será seguir explorando juntos el mundo de lo desconocido. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos aquí esperándoles con nuevas historias, nuevas investigaciones y nuevas aventuras. Y con esto me despido por hoy, pero no sin antes recordarles que la curiosidad es la llave del conocimiento, y que la verdad, muchas veces, se esconde en los lugares más inesperados. Así que sigan explorando, sigan cuestionando, y sigan buscando respuestas a los enigmas de este mundo. Hasta la próxima, exploradores del misterio. Y no olviden, el mundo está lleno de cosas sorprendentes, así que mantengan los ojos bien abiertos. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo.